Buenos días de nuevo, buenas tardes. Mi nombre es Inma Álvarez, soy la responsable de la edición española de Aleteia y en nombre de Aleteia les doy la bienvenida hoy a nuestra charla con el profesor Miguel Pastorino sobre Dios y el coronavirus. Les agradezco mucho su participación. Les pediría ante todo que tengan la bondad de permanecer con el sonido en silencio para evitar que haya interferencias y podamos así escuchar al profesor Pastorino. Les voy a dar unas breves comunicaciones para que la experiencia de nuestro webinar de hoy sea lo más satisfactoria posible. Les pediría que enviaran las preguntas al profesor Pastorino a través del chat, si es posible, para que a la hora de enviarle las preguntas haya... O sea, el problema, saben ustedes, que cuando somos más de 50 personas, el sonido se puede montar uno encima de otro y no perderíamos la audibilidad de la charla. Si ustedes experimentan alguna dificultad con el sonido, muy probablemente esté relacionado con la banda ancha de su proveedor de internet. Les recomendamos que apaguen la cámara si experimentan dificultades, porque con eso la calidad del sonido mejora notablemente. Bien, pues tengo el placer de presentarles hoy a uno de los colaboradores de Aleteia, el profesor Miguel Pastorino. Miguel, por favor, saluda para que te puedan identificar. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos, según donde estén. Una alegría compartir este espacio con ustedes. El profesor Miguel Pastorino es filósofo especializado en religión, en filosofía de la religión, sobre todo en el problema de Dios en el pensamiento contemporáneo. Es profesor de la Universidad Católica de Uruguay y tenemos desde hace unos años el honor de contar con él entre nuestros colaboradores. El profesor Miguel Pastorino ha investigado el pensamiento de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, cuando tuvo su etapa de producción activa de pensamiento como Joseph Ratzinger. También es especialista en Zubiri y conoce muy bien el pensamiento de Viktor Frankl. Y ha escrito mucho sobre diálogo entre fe y razón, diálogo entre ciencia y fe, sobre neurociencia, también ha colaborado en varios medios de comunicación, entre ellos el nuestro, sobre temas relacionados con historia del cristianismo, sobre todo pues relacionados con leyenda negra, también con temas del cristianismo primitivo, gnosticismo, y conoce muy bien también el diálogo del cristianismo con otras religiones, con el ateísmo y también el fenómeno de las sectas. El tema que hoy nos va a disertar el profesor Pastorino, vamos a hablar del problema de Dios. Yo creo que no hay ningún creyente que no se haya hecho la pregunta en los últimos meses o semanas de por qué Dios permite un fenómeno como el del coronavirus que estamos viviendo ahora. De alguna manera, la tensión en los creyentes sobre Dios, la pregunta por Dios, es algo que ha estado siempre en la revelación. Quizá esto remite, ¿no?, a la tentación de Jesús, que Jesús sufrió en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿cómo no vas a convertir estas piedras en panes, ¿no? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que sufras? Si eres hijo de Dios, ¿no? Esta es una tentación que todos los creyentes creo que experimentan en algún momento de sus vidas, especialmente cuando hay un acontecimiento tan fuerte a nivel mundial como es el que nos ocupa de esta epidemia por COVID-19. En el fondo, esto nos cuestiona por nuestra idea de Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufran los inocentes? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no frena esta epidemia, ¿no? Son las preguntas que surgen naturalmente en un creyente. De alguna manera, cuando algo así sucede, nos cuestiona sobre, más que sobre la existencia de Dios, sobre quién es Dios para cada uno de nosotros, qué imagen tenemos de Dios. Y este es el tema sobre el que nos va a dar esta conferencia el profesor Pastorino, al que paso la palabra. De nuevo les pido, por favor, que mantengan su micrófono en silencio para que podamos todos escuchar. Gracias. Muchas gracias, Inma.
Bueno, gracias a todos por participar, una alegría verlos, algunos cuantos amigos uruguayos que veo por ahí también. Eh, la verdad que, como bien decía Inma, este es un tema harto complejo y tan antiguo como la historia de la humanidad. De hecho, desde los orígenes de la filosofía siempre ha aparecido la pregunta por cómo compatibilizar la idea de un Dios bueno con la existencia del sufrimiento, de la injusticia y del mal. Y el problema es que aparecen como incompatibles porque justamente hay una tradición clásica de Epicuro, citada por Hume, donde dice, si Dios es bueno, no puede ser todopoderoso, porque si es bueno, tendría que hacer todo bien, y sin embargo sufrimos muchísimo. Ahora, si es todopoderoso y puede arreglar todo, entonces no es bueno. Con lo cual, habiendo mal, no debería existir Dios. O sea, y este es un problema que además tiene que ver con algo más hondo incluso para los cristianos, y es qué imagen nos hacemos nosotros de Dios. Porque esto es un problema que ha trascendido a una religión puntual. Pero centrándonos en la nuestra, ahora con el COVID-19 esta pregunta ha vuelto a aparecer en las redes, en artículos, en publicaciones. De ahí la idea de este encuentro, porque cada vez que hay un sufrimiento, un flagelo, como cuando sucedió, por ejemplo, una crisis tremenda también creada por la naturaleza en Chile o en Haití, otra vez estos temas volvían. No es la primera vez. No es la primera vez que la humanidad sufre un flagelo. Es decir, no es la primera vez. Sin embargo, el tema vuelve. Hay gente que se acerca a Dios en estas crisis y hay gente que encuentra en esto un argumento para pasarse al ateísmo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Y bueno, lógicamente, si uno repasa la historia del ateísmo, en general la mayoría de los filósofos que critican determinada idea de Dios, no es que estén criticando a un Dios puntual, sino a una determinada imagen. Y los propios creyentes, aunque digamos pertenecer a la misma iglesia y a la misma religión, si nos ponemos a hablar, muchas veces parecería que creemos en dioses distintos. Esto es porque todos nosotros, nadie ha visto a Dios cara a cara, y todos nosotros creemos en Dios a partir de nuestra propia experiencia personal, de la catequesis que hemos recibido, de lo que nos han hablado y de cómo hemos vivido la relación con Dios. Siempre está mediada por la cultura, por las demás personas, por lo que vamos viviendo. Y cuando aparecen estas crisis, fíjense que muchos hoy, incluso no creyentes, empiezan a preguntarse como extrañados por una pandemia, cuando en realidad la muerte es algo natural en la vida humana, pestes ha habido toda la historia, guerras, es decir, la vida humana es frágil y parece que ahora nos enteramos que no somos omnipotentes, que nos enfermamos y que morimos. No es una novedad. Muchísima gente muere todos los días y no de coronavirus. Eh, Incluso superan a esa causa de muerte. Pero justamente esta mirada global sobre un fenómeno nuevo parecería que nos vuelve a recordar que somos mortales. Y entonces, ante los dramas de la vida, ante el sufrimiento y la muerte, siempre han surgido las grandes preguntas en la historia de la filosofía. Jasper dice que justamente en las situaciones límite es cuando nos hacemos las grandes preguntas. Y la pregunta por Dios es una de las grandes preguntas de la vida humana. Y por eso es que hoy mucha gente se hace esta pregunta. Pero para mí el problema más grave que tenemos los cristianos, por lo pronto, de fondo, es el peligro de no purificar nuestra imagen de Dios. Porque todos tenemos una imagen. Yo puedo hacerme una imagen de cualquier amigo, pero la idea que yo me hago de él no siempre coincide con la realidad y por eso después pienso que me decepciona si hace algo que yo no esperaba. O al revés, pienso mal de alguien y de repente me sorprende con algo bueno que hace. Es decir, la imagen que yo puedo tener de Dios tiene que ver más con lo que yo pienso de Él que con lo que Él es. Ahora bien, dicho esto, los invitaría a repasar algunas imágenes de Dios que pululan dentro del cristianismo muy libremente y que considero que no son compatibles con el Evangelio y con la fe cristiana, porque uno podría decir, bueno, está bien, pero ¿y cómo sabes vos cuál es la verdadera imagen de Dios? Porque si todos nos construimos imágenes, porque psicológicamente nos hacemos una idea de Dios, ¿cómo es Dios? Bueno, para los que somos cristianos, creemos que Dios se reveló en Jesucristo, por lo tanto, mirar a Jesús es mirar a Dios, lo que Él hace es lo que Dios hace, lo que Él dice es lo que Dios dice. Pero a su vez los evangelios los leemos también con cierta distancia cultural, de ahí que uno lea un mismo evangelio y a veces incluso lo lea desde lo que él espera, ¿no? Por eso es casi que un ejercicio constante en la vida espiritual cristiana
ser un iconoclasta de las propias imágenes de Dios. O sea, estar siempre dispuesto a pensar que Dios no sea como yo lo venía pensando. Y muchas crisis que hacen las personas de fe tienen que ver porque se les viene abajo una imagen determinada de Dios. Muchos adolescentes, por ejemplo, cuando entran en la típica crisis de cuestionarlo todo, lo primero que pasa es, yo pensaba que Dios, si yo le pedía, me iba a ayudar y Dios no me escucha. Entonces, automáticamente la conclusión es, Dios no existe. O por lo pronto le agarro bronca. Pero porque en realidad lo que se me cayó fue una imagen. Lo que se me cayó fue una idea. Y tal es así que muchos ateos, o maestros del ateísmo como Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, si uno los lee, se da cuenta que están combatiendo a un Dios que es un monstruo, al que los cristianos también deberíamos combatir. Y ahí uno empieza a leer a los autores ateos con menos desconfianza. Porque si uno lee a Marx y entiende que él ve que la religión es el opio de los pueblos porque en realidad lo que hace es legitimar el abuso y la opresión sobre el pobre, cuando a alguien se le predica, tú sos pobre por voluntad de Dios, Dios te puso ahí, santificate y bancátela, entonces yo me rebelo y digo, ese Dios es un sádico. Y entonces yo podría decir que soy ateo con Marx de un Dios que quiere que alguien sea pobre. Porque en realidad una diferencia que tiene el cristianismo con muchas otras religiones, y que este es su gran conflicto, es que porque Dios ama y es amor, crea un espacio de libertad. Y al crear un espacio de libertad, no todo lo que pasa es voluntad de Dios. No todo lo que pasa es querido por Dios. Claro, esto genera un conflicto, un cortocircuito con la idea de un Dios omnipotente. Pero resulta que el Dios omnipotente, que eso es una categoría griega que nosotros hemos trasplantado, del Dios todopoderoso, vamos a la Biblia y vemos que Dios es Jesús y Jesús es amor y es vulnerable y se entrega y lo matan. Bueno, digamos que no resulta compatible esa imagen. ¿Podemos pensar que todo lo que sucede en el mundo es querido por Dios? No solo el coronavirus, todos los males de la humanidad. Estaríamos en manos de un tipo difícil, ¿eh? Ustedes imagínense que Dios Padre quisiera que a Jesús lo clavaran en 2 palos, lo azotaran un buen rato, le clavaran una corona de espinas, lo escupieran, lo insultaran y le hicieran de todo. ¿Eso quiere un padre para su hijo? Si eso quería para su hijo único, ni se nos ocurra a nosotros pedirle algún favor. Porque esa es la imagen de un Dios sádico. Ah, pero no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en la Biblia, es la salvación del hombre. Y por lo tanto, la voluntad de Dios es que Dios quiere amar. Y la voluntad del Padre es que Jesús ame hasta el final. Y si por amar hasta el final te van a hacer todo eso, que hagan lo que quieran. Pero los vamos a amar hasta el final. Y Dios después hace de eso, de ese sufrimiento, de ese odio y de ese pecado contra el amor de Dios, hace de eso una ocasión de salvación. Y por eso San Pablo es muy preciso, dice, para los que aman a Dios, todo coopera para su bien. Es decir, Dios hace hasta de lo malo una oportunidad para tu bien. Pero eso no quiere decir que Dios lo mande. Y esa es una sutil pero radical diferencia que confunde a muchos creyentes. Que Dios permita no quiere decir que Dios lo quiera positivamente. Como me pasó con una señora que una vez me preguntó, Miguel, yo estoy mal porque no acepto la voluntad de Dios. Me cuesta aceptar la voluntad de Dios. Menos mal que se me dio por preguntarle, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y me dice, bueno, que mi marido me haya abandonado. Y no lo puedo aceptar. Digo, no, mira, esa es la voluntad de tu marido, que decidió irse. Capaz que Dios no está para nada de acuerdo con tu marido. Pero no lo va a obligar. O sea, porque justamente Dios nos creó libres. Y no hay nada más lindo en el amor que la libertad, porque Dios creó hijos que obviamente pueden alejarse de Él, que tienen esa posibilidad de darle la espalda. Porque lo más lindo del amor es que alguien te elija, que vuelva a vos, que quiera estar contigo. No que lo hayas programado con un destino escrito, porque entonces no hay libertad. El drama de la libertad humana siempre va a generar este conflicto de la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no dice nada? ¿Se escondió? Y este es el dilema del libro de Job, es el dilema en toda la Biblia, en toda la historia de la fe. Hay un judío que, escapando de los nazis, no se sabe si sobrevivió, pero escribió en un lugar que estaba escondido,
con un punzón de metal en la madera, creo en el sol aunque ya no lo vea, creo en el amor aunque ya no lo sienta, creo en Dios aunque ya no hable. Es decir, era la fe por encima de la oscuridad. O sea, yo creo, pero claramente no tengo ninguna evidencia. Pero es el salto de la fe a creer que Dios me ama, no que Dios quiere esto. Lo que pasa es que esto es terrible, porque como enseña la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, que muchas veces existen ateos por el mal testimonio de los cristianos. Pero no solo por el mal testimonio moral, sino muchas veces porque podemos predicar un Dios en el que dan ganas de salir corriendo. No sé si alguna vez les pasó, pero por ejemplo, gente que con toda la buena fe y el amor del mundo te pasa algo terrible y te dicen, bueno, por algo Dios te mandó esto, capaz que para que te superes. Y dices, mira, ¿por qué no te lo manda a vos y me deja a mí tranquilo? ¿No? O sea, porque encima que la vida es complicada, Dios ahora viene a complicarla más. Le atribuimos nosotros a Dios cosas que Él no dice nada. En el libro de Job aparecen muchos amigos de Job queriendo justificar a Dios, tratando de explicar. Y cuando queremos explicar a Dios, normalmente lo dejamos muy mal parado, ¿no? Historias de estas se repiten todos los días. Pero entonces ahí uno entiende mucho ateísmo. Sartre, por ejemplo, se niega a aceptar a Dios porque no puede entender que Dios le pueda predestinar y le pueda cocinar la vida. Si tiene que elegir entre ser libre y Dios, viva la libertad y que se muera Dios. Pero en realidad tiene un concepto equivocado de la libertad de Dios. Cree que quien cree en Dios tiene que pensar que la vida ya está armada. Y el misterio de la vida es justamente que es un acto de amor y de libertad que nos regaló. Casi todos los filósofos, desde la antigüedad y los filósofos cristianos hasta Leibniz, se devanaban los sesos para tratar de resolver el problema de Dios y el mal. Sin embargo, la Biblia no nos explica por qué el mal. Nos explica cómo lo vence Dios. Lo vence con amor. O sea, es el amor de Dios el que vence el mal, aunque sea un enigma para cada ser humano. Y obviamente, en todo este proceso, uno puede pensar, por ejemplo, cuántas imágenes de hoy pululan hoy que no hacen nada bien. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice, no, hay que pedirle mucho a la Virgen para que Dios se apiade. Entonces vos decís, perdón, Dios es más malo y la Virgen es más buena. Entonces eso quiere decir que María es más perfecta que Dios. Porque una cosa es que los cristianos enseñemos la validez de la intercesión de María y de los santos, pero la intercesión es un acto de amor y de comunión espiritual, no de que a Dios haya que doblarle el brazo para convencerlo, porque entonces se parece al Zeus griego y no al Padre del que Jesús nos habló en el Evangelio. Si leemos el Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15 aparece un padre que está esperando al hijo para que vuelva y cuando lo ve venir sale corriendo y lo abraza. No es un padre que se hace la estrella, que se hace el interesante y que dice, bueno, a ver, reza bastante a ver si te escucho. Es un padre que ama primero, que salta primero a hacerme una fiesta. Entonces hay un problema con la imagen de Dios. En realidad lo que ha pasado es que muchas veces le hemos puesto a la pobre Virgen María y a Dios imágenes nuestras. Entonces proyectamos a mi mamá con pinche y papá distante. Entonces, pero eso es una proyección psicológica de una imagen de un padre duro y una madre cercana. Pero eso es un fenómeno más psicológico que teológico. La fe nos enseña que Dios es amor infinito. Y por lo tanto, María es un reflejo precioso y magnífico del amor de Dios por su gracia, pero por la gracia de Dios. María es llamada la llena de gracia porque está llena de Dios. O sea que todo lo que vemos en María es de Él. Entonces, todo ese drama que muchas veces generamos de un Dios distante tiene que ver más con caricaturas que nosotros le atribuimos a Dios que con la verdad de la fe. Y esto a mucha gente le hace daño, porque una imagen de Dios, por ejemplo, negociante, la imagen de un Dios que hace negocio, como algunas sectas predican, parecería que si yo no hago algo, Dios no lo va a hacer, cuando toda la Biblia predica que Dios nos ama gratuitamente. Bien, entonces, con este panorama, lo primero que uno puede pensar es decir, y se los voy a decir con una imagen que me pasó, testimonial. Lo único que puede pensar es que cuando uno no entiende el mal,
Lo que creen los cristianos es que Dios nos ama, que nos acompaña, que sufre con nosotros lo que sufrimos, porque quien te ama le importa lo que te importa y le duele lo que a vos te duele. No está de la vereda de enfrente tratando de darte un mensaje. A mí me pasó que una vez nos llamaron a un grupo de oración a ir a rezar por enfermos terminales y entramos en una casa de cuidados paliativos y entonces había una parejita de ancianos cuyo hombre, el esposo, estaba postrado con un cáncer de huesos terminal y la señora le estaba diciendo de todo: vamos a orar, te vas a poner bien, cuando ya sabíamos que eso no iba a ningún lado. El señor estaba angustiado porque su esposa solo le hablaba, pero no caía en la realidad. Cuando hablé a solas con el señor me dijo: yo quiero hablar de que me voy a morir, pero nadie me quiere escuchar. Ese hombre se sentía solo porque lo que necesitaba no eran consejos y explicaciones, sino un abrazo y alguien que le dijera: estoy contigo, no estás solo. Y, y cuando terminé de estar con ellos y fuimos, pasamos por al lado de una pareja que no nos registró, que fue la que me marcó y que me mostró para mí una nueva imagen de Dios. Era una señora que estaba con su esposo, también terminal, y esta señora miraba a su esposo con un amor increíble. Estaban los dos con los ojos llenos de lágrimas, pero sonreían. Y a mí me quebró la imagen, porque lo que vi fue dos personas que estaban como felices en medio del sufrimiento. Y en realidad era que esa mujer amaba tanto a ese hombre que parecía que el cáncer lo tenían los dos. Ese tipo no se sentía solo, porque cuando alguien está sufriendo, lo que lo rescata es que a alguien le duela lo que a él le duele, que a alguien le importe lo que a mí me importa, que alguien me abrace, no que me explique por qué. Y a veces la tentación es ponernos a dar consejos y a querer decir a la gente: no, lo que pasa es que Dios en su providencia, a veces más vale callarse la boca y prestar nuestros brazos a Dios para abrazar a esa persona y decirle que no está sola y que la muerte no tiene la última palabra, ni el sufrimiento tiene la última palabra, porque ese es el mensaje cristiano. La última palabra la tiene la vida, la tiene el amor. Entonces, estas cosas tienen mucho más que ver con la vivencia que con especulaciones teóricas. Si bien los que nos dedicamos a la filosofía podemos estar mucho tiempo discutiendo sobre la lógica del problema del mal y cómo eso se compatibiliza con Dios, a la hora de la verdad, el ser humano lo que lo salva es ser amado. Porque nosotros tenemos la experiencia en la vida de que cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que nos toque sufrir, nunca es lo mismo vivirlo solo que saber que alguien me acompaña. Entonces, en cualquier momento que nos toque atravesar en la vida, la fe del cristianismo nos enseña que Dios está del lado del que sufre, que está conmigo y que me sostiene. Por eso a veces hacemos como explicaciones muy artificiales sobre la idea de Dios y entonces queremos, para salvar su omnipotencia, y eso es lo que nos pasa, para salvar su omnipotencia queremos encontrarle lógica a por qué pasó esto, porque seguramente a Dios no se le escapa nada. Pero ¿y qué pasa si hay un montón de cosas que están abiertas a la libertad humana? Historias de estas tenemos todos los días. Tenía un chico, un exalumno que siempre quejándose porque rezó para que sus papás no se separaran y se separaron igual. Cuando me preguntó por qué Dios no hizo nada, yo tampoco sabía mucho qué decirle, pero lo que atiné a decirle fue: Dios estaba llorando contigo ese día, porque Él no puede obligarlos a estar juntos. Dios no le va a lavar el cerebro a la gente. Me dice: entonces, ¿qué sentido tiene rezar? Porque justamente Dios, primero que nada, nosotros no controlamos los misterios de Dios. Dios puede hacer cosas que nosotros no vemos, pero en primer lugar, y que no manejamos. Por eso siempre rezar es abandonarse a la gracia de Dios, que no sabemos ni conocemos sus límites. Por eso hay que confiar. Pero por otra parte, saber que cuando rezo, lo más importante es que yo me estoy acercando a Dios y estoy dejándole a Él entrar en mi vida y le estoy dejando amarme, llenarme de paz y de esperanza. O sea, estoy abriendo yo mi vida a la fe. Y esa es la diferencia. Pero uno se puede ver que encuentra experiencias. Miguel, disculpa, creo que estás silenciado.
lo que decía, uno puede encontrar ateos que están enojados con una imagen de Dios, porque muchas veces no tienen ganas de creer en un Dios así. Y esto nos cuestiona a los creyentes, en cómo damos testimonio y en cómo hablamos de Él. Ya son las 12, Inma, por las dudas. No quiero, yo puedo hablar 6 horas, por eso acá cierro un poquito de repente para abrir a preguntas. Sí, muchas gracias, Miguel. Invito a todos los participantes a poner en el chat todas las preguntas que quieran hacer sobre este tema. Yo creo que, bueno, lo primero doy la bienvenida a quienes han entrado más tarde a esta charla en la que el profesor Pastorino nos ha explicado la importancia de discernir cuál es cuál es el verdadero Dios en el que creemos, no una imagen muchas veces condicionada por nuestras vivencias porque Dios es un Dios que ama y que deja un gran espacio a la libertad humana. Y eso es algo que yo creo que es un misterio, la libertad humana, que también a nosotros nos cuesta asimilar, ¿no? Porque quizá nos gustaría un Dios que resolviera nuestros problemas y no nos dejara el problema de la responsabilidad a nosotros, ¿no? No tener que lidiar con nuestra propia libertad. Aquí Gabriela Pintos pregunta ¿cómo se interpreta que esta pandemia haya afectado a los países y continentes más desarrollados, más ricos y no tiene nada que ver con la densidad de población, por ejemplo, India, etcétera? Bueno, no lo sé porque no soy experto en pandemias. La verdad que es una buena e interesante pregunta para pensar. Yo creo que ahí hay que buscar explicaciones no de orden religioso, sino de otro orden, ¿no? Yo lo que sí creo que es cierto es que a quienes viven más en la opulencia o o en el deseo de omnipotencia, como decía el padre Cantalamessa el Viernes Santo pasado, que recomiendo esa prédica preciosa sobre todo este tema de Dios y el coronavirus. Yo creo que en realidad ha golpeado más a la conciencia muchas veces de los países que creen que si tienen recursos lo tienen todo solucionado, ¿no? Porque hay personas que están como más acostumbradas a la fragilidad de la vida y a la vulnerabilidad. Eh, También es cierto que hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento, ¿no? De viajes, de encuentros, de actividades, de cosas y de los mundos urbanos que tienen sus propios problemas y aceleran el contagio, pero ahí me meto en un terreno que no es el mío, que sería más sociológico, ¿no? Pero yo no creo que tenga que ver con razones de tipo religioso. Lo que sí creo es que siempre al que se siente mejor parado lo golpea más, ¿no? Cualquier crisis, como la parábola del rico Epulón, ¿no? Hoy insensato, esta tarde, ¿no? Hoy mismo morirás, ¿a dónde irá parar todo lo que has acumulado, ¿no? O sea, en cambio al pobre no le sorprende. En ese sentido, tal vez el golpe más duro lo recibe quien está más parado en la soberbia o en la autosuficiencia, eso seguro. Sí, yo quisiera añadir algo porque nosotros en Aleteia, si siguen nuestra página, habrán observado que damos muchas noticias de lo que está sucediendo en países pobres. También sucede un silencio informativo de las grandes cadenas sobre los países pobres, porque les aseguro que en Afganistán, en Pakistán, en muchos países de África, el COVID-19 está causando estragos y esas noticias no llegan. Nos llega. Es verdad que en los medios occidentales es mucho más noticia que mueran 20 personas en Francia que mueran 2.000 en Níger, por ejemplo. Y Eso siempre sucede. eso es terrible, pero por desgracia, pues este es el mundo en el que vivimos. Y escuchar noticias de los pobres es mucho más difícil que escuchar noticias de los ricos. Sergi Bernabeu pregunta, me parece que la idea de Dios que muchas veces muestra la Iglesia o personas miembros de la Iglesia no facilita este tipo de comprensión sobre la idea de Dios. Miguel, no sé si puedes hacer... Perdón que escuché la mitad. No sé qué me pasó con el audio. ¿Me la puedes repetir? Sí. Sergi Bernabeu comenta que la idea de Dios muchas veces personas de Iglesia no ayudan a que se comprenda de esta manera. Sí, bueno, eso es lo que dice el texto del Vaticano II en la Gaudium et Spes, ¿no? La Iglesia enseña que justamente hay mucho ateísmo por el mal testimonio de los cristianos y por una prédica de la propia Iglesia que muchas veces genera una imagen de Dios distorsionada que termina alejando a la gente de la fe. Por supuesto que es más, el gran problema muchas veces somos nosotros, como decía Benedicto XVI, a veces la gente viene a la iglesia a buscar a Dios y como solo encuentra el personal de tierra, digamos que
está un poco en manos de lo que nosotros le digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una gran responsabilidad en la imagen de Dios que transmitimos. Mercedes Guzmán pregunta, entonces, ¿cuál es el mayor alcance de la oración? Sabemos que lo principal es el acercarnos a un Padre amoroso y establecer una relación paternal. Sí, exactamente. Yo creo que hay un testimonio valiosísimo del cardenal Bantuan cuando entra en su crisis, que estaba obviamente encarcelado en Vietnam y que de hecho bajo el régimen comunista, un hombre valioso con una gran formación y vida espiritual se preguntaba por qué estaba 20 años encerrado y Dios no hacía nada. Y él entendió que en su corazón Dios le dijo, ¿y qué pasa si solo quiero que estés conmigo? ¿No? O sea, y ahí él descubrió que era lo más importante de la oración no es lograr cosas, sino estar con él. De hecho, Jesús a los discípulos, cuando los llama, dice, los llamó para que estuvieran con él. Eso es lo primero. Eso es en primer lugar, que a veces en un mundo tan pragmático que solo valora el hacer y los resultados, olvidamos lo importante de la relación con Dios. Hasta creo que incluso eh, muchos santos alegaban, hasta Santa Teresita de Lisieux, ¿no? O sea, uno podría dormirse en adoración eucarística y se podría sentir mal por dormirse en adoración, porque ¿qué pasó que me dormí? Y bueno, y hay gente que con sabiduría dice, bueno, pero si yo me duermo en la playa, el sol me quema igual. Y entonces si estoy en su presencia y me llego a dormir sin querer, el Señor sigue ahí amándome, ¿no? Esa es la linda experiencia de saber que no es que yo tengo que hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Y para mí, eh, María es el mejor ejemplo, porque María a Dios no le dice, cuando se le aparece el ángel Gabriel, no le dice, voy a hacer un plan pastoral y voy a hacer cosas y voy a transformar, le dice, haz lo que tú quieras. O sea, es total disponibilidad. A veces nos falta esa actitud más pasiva de dejar a Dios. Y entonces la oración tiene que ver más con un abandono que con un querer lograr cosas. Eh, por otra parte, si Dios es Padre, Jesús nos invitó a pedir, pero un pedir confiado, no un pedir obsesivo, porque si no a veces parece como que queremos hacer magia y doblegar a Dios, y hay gente que te dice, esta oración es la más eficaz. O sea que en realidad no es que Dios me lo dé, es que yo logré conseguir la perilla, que es esta oración del Padre Pío con San no sé quién, que si yo la hago seguro, bueno, pero entonces Dios es una especie de maquinita que si vos le invocás al mejor botón, conseguís el mejor regalo. No, Dios es un Padre que ama. Entonces la oración más eficaz es la que brota del corazón de un hijo que habla a su padre. Entonces no necesita otra cosa. Lo que pasa es que como hay cosas que, bueno, que exceden también, y ahí entra el tema del misterio de Dios, porque hasta dónde Dios va a intervenir o no, como lo que yo les contaba, la oración tiene mucho sentido, pero a veces la hemos vuelto una cosa instrumental, solo para conseguir cosas, cuando en realidad eso es muy infantil, y eso también nos falta en la iglesia predicar un sentido más profundo y más hondo de la oración, de lo cual los místicos tienen mucho para enseñarnos, ¿no? De la oración como encuentro de amor con Dios. Creo que todo el tema de la oración, sin lugar a dudas, a veces queda demasiado mecánico y nos olvidamos que, de hecho, fíjense, Lucas, en el capítulo 11, dice que Dios nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, no cualquier cosa que pidas. O sea, es algo impresionante, Dios no da algo, Dios se da a sí mismo. No es que Dios te va a dar lo que le pidas, sino que se va a dar Él. ¿Y qué más puede dar alguien que ama que darse a sí mismo? Entonces, claramente esta conciencia cristiana primitiva de que Dios se da a sí mismo es tremenda porque también tiene que ver con la imagen de Dios. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que para mí es una herejía, eso si se plantea mal, que Dios nos ama a todos por igual. Eso de que Dios nos ama a todos por igual parece que somos todos ravioles, ¿no? O sea, todos idénticos. Porque no es una cosa que discrimine a alguno. En realidad, lo que la teología y la historia de la iglesia muestran en la propia historia de la espiritualidad es que Dios ama a fondo perdido a cada una de sus criaturas, como si no hubiera nadie más a quien amar. Esto quiere decir que el amor de Dios es el más exclusivo. Y a veces nosotros pensamos que el amor de Dios es un amor así como que ama en masa, ¿no? Entonces habrá que llegar a que me escuche. Habrá que ver si me escucha entre tanta gente, ¿no? Y en realidad, fíjense, nosotros, el amor que más buscamos en la vida es el más exclusivo. Si tengo una mejor amigo o mejor amiga cuando soy niño, decimos, tú sos mi mejor amigo, bueno, pero que no tengas otro mejor amigo, porque así somos nosotros. Y cuando uno se novia en la adolescencia, los celos matan porque ¿quién está primero? ¿Yo o tu amiga? Porque buscamos amor exclusivo. Bueno, la buena noticia del cristianismo es que el amor más exclusivo que existe es el de Dios. O sea, nadie te ama como Él. Ese es el anuncio de la fe cristiana. Por lo tanto, si te ama así, te podrás imaginar
que no es que tengas que arañar las paredes para que te escuche, ¿no? Otra cosa es que te sacas con la tuya. Eso son otras cosas, ¿no? Y que por eso uno tiene que tener una oración más de abandono. Sí, quizá la pregunta sería, o sea, la cuestión no es que Dios nos ama a todos por igual, sino que nos ama a cada uno de una manera única, ¿no? Ese Exacto. es el mensaje que muchas veces no logramos. Pregunta Blanca de Ugarte, en la fe, ¿qué hay de regalo y qué hay de voluntad? Pregunta Pero esa pregunta de Blanca es para un tratado teológico, es un webinar aparte. Entre voluntad. eh, bueno, porque siempre nos preguntamos cuánto de Dios, cuánto de nosotros, ¿no? Y en la historia de la iglesia siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Dios. Pero a veces nosotros creo que en la iglesia pecamos de voluntarismo muchas veces. O sea, pecamos de que tenemos que hacer todo nosotros, como si tuviéramos que ganarnos la gracia. Y la gracia es gratis. O sea, Dios hace gratis, salva gratis, ama gratis. No hay que hacer nada para comprarlo. No hay que hacer nada para conquistarlo. Pero lo que queda de la voluntad es acoger el don, es recibir la salvación. Y por eso nuestra vida, nuestra acción hacia Dios es más de recibir que de darle, que de hacer. Porque darle es recibirlo, es generar espacio, es tener a María como modelo. Más lleno de gracias porque estoy más vacío de mí. Entonces, claramente uno tiene que poner de sí. Pero es como en el amor. ¿A quién le gusta que le amen por obligación? No es amor. En realidad, lo mejor es que estés conmigo porque querés estar conmigo. Entonces, de alguna manera, esta tensión que viene de los debates de San Agustín y Pelagio sobre la libertad y la gracia, eh, ha generado la polémica más larga en la historia de la teología. Por eso digo que es para un curso, que es la polémica entre gracia y libertad. Y que justamente el problema es, ¿cuál es el problema? Siempre son los méritos humanos frente a la gracia de Dios. San Pablo lo tenía clarísimo, todo es gracia de Dios y nosotros lo que hacemos es corresponder. Lo que pasa es que esto es una manera de vivir también, que tiene que ver con cómo nosotros nos plantamos ante Dios y ante su amor. El Papa Benedicto también escribió que la diferencia entre el cristianismo y otras religiones es que en otras religiones el hombre tiene que sacrificarse para agradar a los dioses. En el cristianismo, Dios se ha hecho sacrificio para ganarnos a nosotros, para que su amor nos conquiste. O sea, es totalmente al revés. Pero Jesús advertía a sus discípulos, no oren como los paganos. Se nos cuela el paganismo de querer hacer mérito para aplacar la ira de Dios o para obtener sus beneficios. Eso no es cristiano. Pregunta Mónica Carrillo, ¿cuáles son las palabras de esperanza que podemos comunicar a las personas que se encuentran en dificultad por esta pandemia? Bueno, a ver, la esperanza cristiana es una certeza, no es no es un anuncio de buenos deseos, eso es lo primero. A veces transformamos la esperanza en buenos deseos, que te vaya bien. Y en realidad la esperanza cristiana es una certeza. Y la esperanza cristiana está fundamentada en un hecho puntual, en la resurrección. Pero claro, uno puede hablar de esto y parecer teórico. Porque bueno, sí, Jesús resucitó, bien por él, hace 2000 años. ¿Y nosotros qué? ¿Qué ahora con nosotros? ¿No? O sea, ¿qué me dice eso a mí hoy? Jesús resucitó, nosotros también. No nos dice mucho a veces al mundo de hoy. Y vuelvo, perdonen, ¿no? Pero este es mi fanatismo con Ratzinger, pero Ratzinger en Introducción al Cristianismo explica precioso el sentido de la esperanza cristiana. Después tiene el documento Spesalvi, que recomiendo leerlo. Pero él dice, si Jesús resucitó, ¿qué es lo que cambia para nosotros? Y entonces lo explica por el lado del amor. Y dice, si una persona ama a alguien y esa persona ha fallecido, yo con todo el amor del mundo que le tengo, lo único que puedo hacer es mantenerlo vivo en el recuerdo, nada más. Pero el amor quiere inmortalidad, el amor reclama la inmortalidad, quiero volver a ver a esa persona, pero lo único que puedo hacer es mantenerla viva en el recuerdo. Y dice que justamente si alguien tuviera el poder de darle vida a los que han muerto, si alguien pudiera vencer a la muerte, si pudiera de verdad hacerlo, le daría la posibilidad de vivir a aquellos a quien quiere volver a abrazar. Y lo que dice Benedicto es, la buena noticia es que Jesús venció a la muerte. Y la buena noticia es que el que más te ama es justo el que venció a la muerte. O sea que en realidad si alguien te quiere con él, es él.
Jesús no se entiende solo en el cielo sin aquellos por los que murió en la cruz. Es decir, aunque somos libres de rechazar la salvación, su voluntad es que estemos con Él. Entonces, si el que más te ama quiere estar contigo y venció la muerte, la va a vencer para vos también. O sea, esa es la buena noticia de la Pascua. Pero a veces la dejamos como teórica y en realidad no vivimos desde esa certeza. Porque quien vive con esa certeza puede abiertamente atravesar cualquier cosa. Porque sabe que la última palabra la tiene el amor que Cristo nos tiene y no lo que nos esté pasando. Entonces, cuando uno vive desde ahí, el horizonte se ensancha, pero es solamente transmitirlo desde el amor. Lo que pasa es que a veces transmitimos frases hechas. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos, gracias por la información. ¿Y a mí qué? ¿No? O sea, necesitamos entrar en profundidad de ese misterio y explicitarlo mejor. Karen pregunta, dice, por un lado, le encanta la presentación, pero pregunta, el mal ligado a la libertad humana es un poco más entendible o defendible porque está el espacio de libertad humana. Pero ¿cómo podemos discernir el mal cuando está relacionado con la naturaleza? Bueno, San Agustín fue el que se planteó esto en forma sistemática, justamente explicando, San Agustín entendía también por la influencia de la filosofía griega, el mal como ausencia de bien, como privación, ¿no? Y entonces, a ver, el mundo no es perfecto, porque también, como decía Leibniz, Dios si no tendría que haber creado otro Dios, lo cual es un absurdo. O sea, el mundo no puede ser perfecto. Entonces el mundo es limitado y todo lo limitado tiene sus límites, perdonen la redundancia, pero claramente el límite de la naturaleza, el límite creatural, es un límite que nosotros muchas veces rechazamos, pero es el límite de la naturaleza. O sea, es que es un mundo creado. Entonces, lo que nosotros subjetivamente experimentamos como mal, en el mundo animal no se vive así, o sea, y sin embargo nos podría parecer espantoso cosas que pasan entre los animales, o sea, en realidad somos nosotros que somos sujetos racionales y morales que hacemos un juicio moral del mal natural, que en realidad es simplemente eso, un límite que tiene el mundo natural, ¿no? El padre Carlos Quinteros nos empieza a escribir una pregunta y luego dice, ¿por qué en Aleteia se anuncia que nos unamos un mayor número de rezadores del Rosario y así se conseguirá el fin de la pandemia? Bueno, tal vez no contaban con que yo iba a boicotear eso en el webinar. A ver, nosotros lo que pedimos es, en línea con el Papa Francisco, una unión en la oración por el fin de la pandemia, pero bueno, en ese sentido de la intercesión. Está bien, voy a explicar algo sobre la intercesión que puede ser útil para conciliar estos temas. Como ven, en la fe a veces también hacemos caricaturas. ¿Cuál es el sentido de unir más gente en la intercesión? Justamente si hay temas que tienen que ver con la libertad. Leía a un autor benedictino, no recuerdo ahora el nombre porque lo leí hace años, que me encantó porque él decía, la oración de intercesión tiene poder, pero ¿en qué sentido? Porque si habemos más personas orando a Dios, habemos más seres disponibles para que Dios haga su voluntad. Entonces, cuanto más seamos, Dios puede hacer más, porque más gente le abre la puerta a su gracia y a su acción. Y de hecho sabemos que nosotros, cuando somos responsables y vivimos las cosas de la mejor manera, muchas veces tiene que ver con que centramos nuestra vida y la oración nos centra, nos pone a Dios en el centro, nos ubica hasta en nuestros propios valores y seguramente la gente que centra su vida en Dios estará apostando por hacer las cosas mejor. Entonces Dios tendrá la oportunidad de hacer mucho más cuanto más gente rece, por supuesto que sí. En ese sentido sí. El problema es cómo lo interpretamos. Si lo interpretamos como que Dios te está esperando que llegue tantos números de rosarios para hacer algo, no. O sea, eso es un tema de imagen. Pero bueno, ahí veo al padre Carlos haciendo gestos. Pero gracias. Gracias, padre Carlos. Marcela, desde Monterrey, México, pregunta cómo abordar el tema de la evangelización en la imagen del Dios que es y del Dios que queremos que es, sobre todo en los jóvenes. Bueno, gran pregunta. Yo creo que ahí en realidad lo que se necesita es, en primer lugar, purificar la propia, ¿no?
O sea, revisarse a sí mismo, revisar la propia imagen de Dios, tratar de encontrarse con el Dios que es amor de los evangelios, porque además, fíjate, Marcela, que cuando uno toma un texto del evangelio, lo puede predicar desde el amor de Dios y la salvación, que es el núcleo de todo el evangelio, o lo puede predicar desde la moralina. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Si vas al capítulo 8 del Evangelio de Juan, el texto de la mujer adúltera. Cuando vos ves ese texto, podés tomar cualquier frase del Evangelio para predicar. ¿Y cuántos años ha pasado y cuánta gente cuando lee ese texto, hasta los ateos se acuerdan de una sola frase, que seguramente todos ustedes recuerden? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hasta los ateos conocen la frase. ¿Por qué? Porque se ha enfatizado en el mensaje moral del Evangelio, pero no en la buena noticia. Y si ustedes repasan ese texto, a esa mujer la encuentran en pecado de adulterio, infraganti, o sea, la encontraron teniendo relaciones con un hombre que no era su esposo. Con los pocos trapos que tenía se la tiraron a Jesús delante, para ponerle una trampa a Jesús. La mujer no les importaba, la tiran delante de Jesús y le dicen, ¿qué hacemos con ella? La ley de Moisés manda matarla. Si Jesús dice, mátenla, dicen, muy bien, cumple la ley de Moisés, pero tu discursito de la misericordia, guardalo en el freezer. Ahora, si Jesús dice, no la maten, marche preso él también. Le meten una trampa. Y dice la Biblia que Jesús se puso a escribir en el suelo. Algunos teólogos dicen que estaría pensando cómo me saco estos pesados de encima, pero de todas maneras, la respuesta de Jesús es la que todo el mundo sabe. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Parece que Jesús era un maestro de moral. Parece que Jesús era Kant. Entonces, y en realidad, cuando todos empiezan a ir, la buena noticia viene después. Ahí viene el Evangelio. Cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, todos se han ido. Y si Jesús hubiera sido católico, le hubiera dicho, mira, mi hija, el adulterio es pecado mortal, esto está mal, tú no podés, bla, 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 bla. Y un gran sermón. ¿Y Jesús qué le dijo? Mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar, vete y no te arruines más la vida. Pero Dios no te acusa. Y si Dios no te acusa, nadie más puede levantar un dedo. Ahora, ¿saben qué me pasó cuando dije esto en una charla para catequistas? Me saltó una señora y me dijo, pero Miguel, también le dijo que no vuelva a pecar. Bueno, está bien, pero en realidad es dónde pones el énfasis. Entonces yo puedo agarrar el Evangelio y el tema es, yo te invitaría a que agarraras cualquier texto del Evangelio y buscar siempre la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? No el mensaje de moral para cómo lo vivo esta semana, porque eso es hacer del Evangelio un manual de moral. Y el Evangelio es buena noticia. Lo mismo pasa con el pobre Zaqueo. La buena noticia es que Jesús se lo encontró en el árbol y le dijo, hoy voy a tu casa. El tipo se sintió tan amado que le importó 4 cuernos, toda la plata y dio todo. Pero todo el mundo que te dice, ¿vieron? Porque Zaqueo compartió los bienes, llegó la salvación. No, la salvación le llegó en el árbol, gratuitamente. Pero vos podés agarrar cualquier texto del Evangelio y deformar a Dios. O podés ir y buscar la buena noticia. Pero bueno, eso es un ejercicio que hay que hacer con cada texto. Perdón por lo largo, pero quería poner un ejemplo para que sirviera para evangelizar. Sí, vamos rápidamente porque nos quedan apenas 10 minutos. Pregunta Ruth Cruz si es importante resignificar la oración. Quizá una de las cosas que hay que replantearse es cómo rezamos. Sí, sí, por supuesto. Porque en el fondo ahí nos está replanteando cómo es nuestra relación con Él. Tere Yo creo, sí. Vega pregunta en relación también con esto. ¿Por qué si Dios nos ama y es un Padre bueno y todos le estamos rezando y pidiendo por el fin de esto, parece que no interviene? Es la Bueno, pregunta realmente. sí. De algún modo creo yo que ya está un poco contestado con lo que hablamos, pero es una pregunta dura porque en realidad es, es preguntarnos por cosas que no dependen de Dios, en realidad. O sea, porque que vos te contagies de coronavirus tiene que ver con la irresponsabilidad de otros seres humanos o con la tuya. Los países que se han protegido mejor han tenido menos índices. Tiene que ver con acciones humanas. Entonces, obviamente que yo creo que nuestro Dios Padre sufre por ver sufrir a sus hijos. Pero hay cosas que Dios no te va a poner la mascarilla, ni te va a encerrar en tu casa, o sea, hay cosas que tienen que ver con lo que hacemos nosotros. Pero me parece que es súper importante lo que mencionábamos antes de cambiar nuestro modo de orar y de descubrir una relación con Dios que nos transforme a nosotros, ¿no? Perdón.
Pablo Cesio pregunta, ¿qué nos puedes decir del silencio y de aquello de encontrar a Dios en el silencio? ¿La situación actual le da un nuevo valor al silencio? Hemos estado en silencio en nuestras ciudades por primera vez Sí, en siglos, vamos. yo creo que hay cosas que a veces las podemos buscar nosotros y son buenas. El silencio es algo bueno, que hasta es bueno para la salud del cerebro. El silencio es algo muy bueno. Lo podemos buscar o nos puede obligar la situación. Hay gente que cuando llega a su casa y está sola necesita prender el televisor porque necesita ruido. Pero hay veces que hay que aprender a disfrutar del silencio y de hecho la oración más profunda es la que alcanza el silencio de no decirle nada a Dios. Como el santo cura de Ars, ¿no? ¿Qué le dice usted al Señor? Nada. ¿Y qué le dice el Señor? Nada. Él me mira y yo lo miro. Es decir, esa es la oración. ¿Qué hacía el santo cura de Ars en adoración? ¿12.000 jaculatorias? No. Miraba al Señor enamorado y se sentía mirado por el Señor con amor y eso lo transformaba. A veces olvidamos, pero miren, esto lo olvidamos en las relaciones humanas. Si no lo sabemos hacer con nuestros vínculos, cuando vamos a rezar hacemos lo mismo. Le hablamos a Dios todo el tiempo. Y en realidad, cuando vos estás con alguien que querés, hay veces que le decís, che, ¿qué estás pensando que estás callado? Y no podés disfrutar de su presencia, porque tienen que estar hablando de algo. Entonces lo mismo le hacemos a Dios, queremos decirle cosas y que nos diga cosas. Cuando vos amás a alguien, a veces lo más lindo es estar ahí uno frente al otro y disfrutar de su presencia, y ya eso te transforma. Guillermo comenta, bueno, gracias a Areteia, yo agradezco a todos los que nos siguen y nos ayudan a mejorar cada día con sus comentarios y con sus aportaciones. Para él la pandemia no es un problema, sino un acercamiento al único problema que tenemos, que es morir. Es como decía el profesor Pastorino, y coincidimos creo que en esto. El padre Carlos Quinteros, hace una pregunta muy importante, y comparto yo también por la parte que me toca. ¿Tendremos que seguir potenciando la religiosidad popular así como se la vive en América Latina? Largas caminatas, novenas, fórmulas mágicas, ¿qué hay que cambiar en la religiosidad, en nuestra manera de vivir la relación con Dios, especialmente en América Latina? Si tendremos que pensar cosas, ¿no? Para transformar. Yo creo que hay que pensar también una renovación que empieza desde abajo, o sea, empieza de cada uno de nosotros. A veces esperamos los grandes cambios de arriba, ¿no? No va a salir un documento del magisterio primero que nos diga cómo hacer esto. En general, eh, las grandes renovaciones en la historia de la iglesia han nacido de gente sencilla. Francisco de Asís en el siglo XII nadie se ve quién era, y no le dieron mucha corte, pero quiso vivir el evangelio de modo radical. Nadie hoy sabe quiénes eran los obispos de esas diócesis del siglo XII, pero todos saben quién es Francisco de Asís. O sea, los santos han marcado la historia de la iglesia con una renovación espiritual que empezó por abajo, no empezó por esperar de los demás, empezó por querer estar más cerca de Dios y vivir el evangelio y ser santos. No empezó por querer transformar el planeta entero. Y lo transformaron por eso, porque empezaron por ellos mismos. Como contestaba la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando le dijeron, ¿qué cambiaría de la iglesia? Y ella dijo, empezaría por mí. Claudio Aguilar hace una pregunta que yo creo que es complicadísima y daría para un nuevo webinar. ¿Cuál Sí, es porque entonces la relación entre razón y fe? Pues sí, es para otra, pero te puedo resumir que en realidad la fe cristiana es racional. O sea, si bien Dios es un misterio que no podemos abarcar, todo lo que nosotros creemos lo podemos pensar, porque lo que uno cree lo entiende. Es decir, la relación entre fe y razón es necesaria, porque la fe sin la razón es fideísmo, es fundamentalismo. No me importa lo que me diga la lógica y la ciencia, yo creo una pavada. La fe necesita de la razón para no irse para el lado de los tomates. Necesita la razón. Y la razón necesita de la fe porque si no se vuelve soberbia y cree que todo lo explica intelectualmente. Y eso es racionalismo. Entonces, ni fideísmo de que solo la fe, ni racionalismo, sino que fe y razón nos enseñan a ser más humildes, a buscar intelectualmente todas las respuestas, pero a saber que hay un momento en que tenemos que abandonarnos al misterio. Pero tranquilos, o sea, son compatibles. Ana Iris hace un comentario sobre que en Aleteia tenemos que redactar mejor nuestros llamados de oración y yo lo comparto y me lo apunto. María Ángeles pregunta ¿cómo ha de ser, en su opinión, el testimonio que a partir de esta experiencia de dolor que estamos viviendo hemos de dar los cristianos para reubicar a los hombres en su relación con Dios?
Perdón, de nuevo. ¿Cómo debería ser el testimonio de los cristianos para ayudar a reubicar a la gente en esta relación con Dios? Bueno, eso me parece que está respondido en la tradición de la iglesia, ¿no? Miren cómo se aman. O sea, yo creo que el testimonio pasa porque la gente te ve a vos feliz y amando y dicen, ¿qué tiene este tipo que no tengo yo? Y te van a venir a preguntar. Ahora, si te ven amargado, con cara de vinagre, van a salir corriendo y no van a querer preguntarte nada. Entonces, todo tiene que ver con que a veces el propio testimonio de cómo somos nosotros, y si estamos felices, la gente va a querer saber por qué estás feliz. Pero bueno, pasa por ahí. Vamos ya terminando. Marcela pregunta que qué pasa con el Dios del Antiguo Testamento y esto también da para otro webinar. Da para otro webinar, pero Que envía plagas y castigos. Tenemos aquí una respuesta publicada en Aleteia también, que sí. podemos enviarle. En realidad ahí hay que ver que puede leer el profeta Oseas del Antiguo Testamento y seguramente cambia un poquito, pero en realidad el Dios del Antiguo Testamento no es otro Dios. Lo que pasa es que Dios pedagógicamente también se adaptó a la cultura y hay cosas que están explicadas para una época. En la época de Abraham se hacían sacrificios humanos. Entonces la enseñanza de Dios a Israel fue que no copiaran de los pueblos paganos a sacrificar a sus hijos como hacían los paganos. Entonces, obviamente que el texto es pedagógico para una época. Entonces uno tiene que entenderlo en su contexto. Y ese es el problema, que a veces leemos el Antiguo Testamento como si fuera nuestra cultura. Ese es un problema también que necesitamos los católicos, mejor formación bíblica. Sí, nos comenta Carmen Rosa, nos hemos dado cuenta del error, probablemente en el cartel no venía indicada exactamente la hora, pero no se preocupen los participantes porque recibirán la grabación de esta conferencia en un mensaje posterior. Y por último, pregunta Cristóbal Villalobos, ¿cómo te encuentras tú con Dios? Disculpen. Miguel, gracias por compartir esta visión. ¿Cómo te encuentras tú con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras tú con Dios? ¿Cómo se encuentra alguien con Dios? Sí. Otro webinar, están tirando temas enormes. No, Yo creo que aquí yo trato de ser sintético en esto y es la fe, o sea, creerle a Él, creer en el Evangelio es lo que hace posible abrirse al encuentro. Uno se encuentra de muchos modos con Él. Dios se manifiesta de modos impensables en la vida de cada persona, a través de otros, en la Eucaristía, en la palabra, o sea, Dios se manifiesta de mil modos. Ahora, lo que hace posible esa experiencia de sentirse amado es creer, porque humanamente es así. Si alguien te ama mucho y tú no le crees, tú no experimentas ese amor. O sea, y si una persona no te ama nada, pero tú te imaginas que te ama, anda feliz de la vida. O sea, la fe es muy poderosa. Lo bueno es que Dios no miente. Entonces, si Él ama de verdad, alcanza con creerle para empezar a experimentar que somos amados. Pues Bueno. estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos los Inma, participantes. Sí, perdón, les recuerdo que hay un artículo sobre este tema que escribí en Aleteia. exactamente. Lo Se lo podemos pasar por el enviaremos. chat. Sí. Sí. Lo mejor que por el chat lo enviaremos ahora a todos ustedes en Bien. 3 horas. Subiremos esta plática a YouTube y recibirán también el link al artículo del profesor Pastorino para que puedan tenerlo. Les invito ya a nuestro próximo webinar, que siempre con el tema del coronavirus vamos a abordarlo desde una perspectiva muy distinta y es el tema de cómo esta pandemia ha puesto a prueba quizá lo más íntimo y fundante de nuestra sociedad, que es la capacidad de la familia para superar esta crisis, sobre todo en la pareja. Tendremos, si Dios quiere, el día 28, pero serán ustedes informados puntualmente si quieren unirse a nuestro webinar, con una experta en coach familiar que nos hablará de las dificultades porque están atendiendo a muchos matrimonios en crisis por esta pandemia. Y desde ya les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios y estén pendientes del email porque les llegarán nuestras novedades. Un Muchas saludo muy gracias. grande a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.